Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Tony Somo y soy el secretario general del CIT, el Comité por el Internacional de los Trabajadores. Esta pandemia que ha afectado todo el mundo, todos los continentes, ha provocado la crisis más profunda en la historia del capitalismo. La economía mundial es paralizada en este momento. Miles de trabajadores en todos los continentes y todos los países han sufrido el impacto del virus y han perdido sus vidas. Al mismo tiempo, además de la cuestión del virus, hemos visto el virus de la crisis del capitalismo económicamente. Y este ha afectado a todos los trabajadores en todos los países en tal forma que no hemos visto después de muchas décadas. Vemos en América Latina, vemos en Asia, vemos en África el impacto de esta crisis más profundo. Vemos claramente un aumento de la miseria, de pobreza, de hambre en todos los países de estos continentes. Es un desastre desde el punto de vista de la humanidad y ha demostrado lo significativo del sistema del capitalista, que es un sistema de explotación, es un sistema de pobreza, es un sistema que no es capaz de enfrentarse con una crisis de este escala. Al mismo tiempo, hemos visto a nivel internacional que la crisis en los países imperialistas es tan profunda. Vemos por la primera vez en la historia del capitalismo una crisis, una recesión profunda en toda la economía mundial, incluso en los países imperialistas. Evidentemente, este ha afectado a Europa, ha afectado a China, ha afectado a todos los continentes del mundo. Pero uno de los países más afectados es la situación en los Estados Unidos. Y vemos claramente la perspectiva de una recesión profunda que no hemos visto después de los años 30. Aquí en Inglaterra, alguna gente está hablando que la economía inglesa va a entrar en una recesión tan profunda que no hemos visto después de 300 años. Es una crisis histórica de este punto de vista. Millones de trabajadores han perdido su trabajo. Muchos más millones de trabajadores no están recibiendo sus salarios. Y vemos claramente que es la crisis más profunda en la historia del capitalismo. Y al mismo tiempo, lo que vemos que sectores del capitalismo han aumentado sus ganancias, han aumentado la explotación de la clase trabajadora. A nivel internacional también vemos claramente que hay una crisis al fondo en los Estados Unidos y hemos entrado en esta recesión internacional y vamos a ver, al otro lado de esta crisis, un cambio profundo en las relaciones internacionales. Los Estados Unidos surgió de la recesión de los años 30 con una influencia mucho más grande en la situación internacional, como el potente más poderoso en el mundo. Van a salir de esta recesión profunda en una situación mucho más debilitada. Vemos un declive histórico en la influencia de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó históricamente? En Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperialismo británico perdió su poder y su influencia, enfrentaron una explosión de lucha de clase en Inglaterra, una situación revolucionaria en Inglaterra mismo y también afuera de Inglaterra en otros países dominados por el imperio inglés. Y el mismo proceso va a ocurrir ahora en los Estados Unidos. Y este va a estar provocando ya huelgas y protestas por parte de la clase trabajadora en todos los países, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Vemos también protestas en todas otras partes del mundo, un movimiento muy fuerte de nuevo
en el Líbano, contra los bancos y contra los ricos y contra la corrupción. Vemos una crisis al fondo por todos los gobiernos capitalistas. Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos, Piñera en Chile y también Johnson aquí en Inglaterra. Y necesitamos dejar claramente quién es responsable por esta crisis. Los capitalistas son responsables. Esta pandemia ha surgido durante el último tiempo, pero por años y décadas científicos y estudios científicos han planteado este peligro y los gobiernos capitalistas no han hecho nada para preparar por este tipo de crisis. Por el contrario, la política de austeridad, los recortes que han implementado con la política neoliberal en todas partes del mundo ha dejado los trabajadores en una situación muy débil con las destrucciones de los sistemas de salud en todos los países. Por ahora vemos los primeros repuestos por parte de la clase trabajadora. Luchas, huelgas están surgiendo por parte de los trabajadores para defender sus propios intereses. Y ahora necesitamos plantear una cosa como el CIT y como socialistas para defender los intereses de la clase trabajadora, los derechos de ellos para tener protección del virus y también protección económica con salarios dignos y con trabajo fijo y con sistemas de salud público que sirven los intereses del pueblo. Al mismo tiempo, los gobiernos capitalistas en todas partes son responsables y necesitamos con el CIT plantear abiertamente la idea de tribunales de los trabajadores para investigar quién es responsable por esta crisis y qué han hecho estos gobiernos. Sin embargo, compañeros y compañeras, vemos una crisis histórica del capitalismo, pero también vemos claramente la necesidad para luchar por un nuevo sistema, un sistema socialista de la planificación democrática de la economía a nivel mundial, una lucha para unificar los trabajadores de todos los países en todos los continentes. Entonces, compañeros y compañeras, si ustedes están dispuestos a entrar en una lucha para prevenir este planeta cayendo en un barbario que es el futuro bajo el capitalismo, hacemos un llamado fuerte a ustedes a afiliarse al CIT y ponerse en contacto con los compañeros chilenos en la página web el socialismo revolucionario.cl o al mismo tiempo ponerse en contacto con el CIT en la página web socialistworld.net. Entonces, un saludo a todos los trabajadores en todas partes del mundo. Vamos adelante en la lucha para unificar las luchas de la clase trabajadora y en una gran lucha para destruir el sistema capitalista y construir un mundo socialista.